Para nuestro programa, la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, poniendo en el contexto el por qué, a su entender, la provincia está bajo una situación de asfixia financiera. Y también Alejandro Berkovich, como todas las noches, nos trae y nos hace un aporte sobre algún tema de la economía que hoy nos va a volver a sorprender, Berco, con detalles exclusivos de sus habituales investigaciones con las que nos sorprende a diario. Empezamos ya con el primer tema, ¿no? Esto que decíamos hoy, el presidente, mientras estaba en un discurso en el Centro Cultural Kirchner, de pronto, de la nada, podríamos decir, dijo lo siguiente. Una experiencia de las más lindas que he tenido en política es cuando visité los centros de jubilados. Y me encontré abuelos de más de 80 años aprendiendo tai chi, aprendiendo informática, que nunca habían abierto una computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. En los abuelos, sí, estaban tremendos. No, es verdad. Esto es científico. Pasó en el hogar San Martín. Estaban como locos. Bueno, la verdad que absolutamente fuera de lugar y desubicado el comentario del presidente, que tuvo hoy muchas repercusiones, entre ellos la Fundación Huésped, que enseguida produjo un tuit con estas declaraciones. No se sorprenda, Mauricio Macri, los adultos mayores viven su sexualidad. De eso también nos ocupamos en la Fundación Huésped. Y le dan al presidente el sitio, ¿no? huésped.org.ar, sexualidad-en, ¿no? Y también, porque era importante, nuestros colegas de Diario Popular fueron a la fuente, fueron al centro geriátrico en cuestión, dialogaron con su director, Gustavo Chiappia, a quien lo sorprendieron las palabras del presidente, y comentó textualmente: hace 5 años hubo un incidente con alguien que frecuentaba páginas pornográficas y cuando se detectó se restringió, aunque nunca se pudo registrar de quién se trataba. Y Chiappa también sostuvo que ninguna de las computadoras de la red oficial pueden ingresar a este tipo de contenidos. Lo curioso, Gato, es sí. que... buenas noches. Buenas noches, Berco, ¿cómo no estás? Está prohibido en ninguna ley para nadie que tenga ninguna edad. A ver, ¿lo estamos escuchando, Berco? Me parece que no está saliendo. Sí, ¿Está saliendo? La restricción del porno es algo es algo que no existe, la restricción del porno. Que el presidente diga que a partir de determinada edad no se puede usar porno, entonces le tuvimos que cancelar el programa. Bueno, que expliquen qué ley está. Por más allá de que la Fundación Huésped haya dicho que se restringen los derechos sexuales y reproductivos de la tercera edad, si se les prohíbe, no está en ninguna ley. Está prohibido para menores. No para mayores. No para adultos, menos ancianos. Por eso digo, la verdad es que no se entiende en qué contexto el presidente a veces hace este tipo de aseveraciones. A mí me gusta el sentido del humor en la política, pero el presidente no le sale. No le sale. A veces es preferible mantenerse en lo que uno es. Si yo me pudiera dar chistes, bueno, la verdad que no, tampoco me va. Bueno, vos cantás, Gato, hay que decir. Yo canto bien, por suerte. Así que, bueno, vamos al otro tema. Recién decíamos, ¿no? Lo comentábamos con la producción en la tarde de hoy. Pareciera ser como que hay una maldición sobre los primeros jefes de la policía en la ciudad de Buenos Aires. Cuando el actual presidente, en su primer mandato, el jefe de gobierno porteño, crea lo que se denominó la Policía Metropolitana, el primer jefe que pone Mauricio Macri con todas las opiniones en contra. Me acuerdo que hasta en ese momento el presidente Kirchner le dijo: no lo pongas al Fino Palacios porque te vas a arrepentir. Incluso hubo hasta una reunión de la que en ese momento era la vicejefa de gobierno porteño, Gabriela Michetti, pidiendo que desista. Pero bueno, lo puso y después, bueno, el presidente se vio involucrado
en ese andamiaje de escuchas ilegales que el propio Fino Palacios armó en la ciudad de Buenos Aires y de la cual ahora va este año a juicio oral y público con varios exfuncionarios del gobierno porteño. Duró poco el Fino Palacios como primer jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora pasa lo mismo con Potokar, la flamante policía de la ciudad de Buenos Aires, unificada, la metropolitana con la federal, que estrena jefe, lo pusieron hace menos de un mes en el cargo, se ve envuelto ahora en gravísimas acusaciones, hechos de corrupción, de coima, de cobrar dinero, no solamente de trapitos, sino también de comerciante, de todo un andamiaje de financiamiento ilegal de comisarías y de comisarios que habrá que ver la investigación hasta dónde llega, ¿no? Hoy, entre ayer y hoy, Potokar hizo una recorrida por los medios defendiéndose, clamando inocencia. Y horas antes de quedar detenido en los tribunales, esto decía. Yo soy Potokar, yo soy José Pedro Potokar, olvídese de jefe de policía, ciudadano, pago mis impuestos. Yo llegué a este puesto no porque yo no tengo familia, ni papá, ni mamá, ni primos, nada. Tengo familia en los Estados Unidos y en Italia y en Eslovenia. De ahí venimos. Mi mamá fue empleada doméstica y mi papá fue obrero. Llegué a jefe de policía solamente en Argentina. Construí una carrera. Y hoy el Campagnoli yo soy Potokar de Aedo. ¿Qué hizo el gobierno? No estudió mi liderazgo. La FIP, transparencia, anticorrupción. Hoy soy el corrupto. Lo único es estigmatizarme. Hasta hace 4 meses eso yo no estaba ni en la investigación. Ahora aparecí que soy jefe de policía. Bueno, desliza también una acusación, una queja, un reclamo hacia el gobierno porteño. Potokar dice, ¿qué hicieron? ¿No vieron el legajo? ¿No? Ahí hoy se deslizaba en algunos ámbitos de la política que también podía haber quedado Potokar preso de alguna interna entre Angelici y Elisa Carrió. Algunos sostienen que Potokar sería un hombre allegado de relaciones con Angelici y Campagnoli tiene excelente relación, vínculos con la diputada Carrió. Bueno, hoy se especulaba en el rum de la política de la ciudad de Buenos Aires con que podría haber, desliza además esta crítica a Potokar, dice, pero ¿cómo? ¿No vieron mi legajo las autoridades del gobierno cuando me designaron? ¿Qué pasó? Ahora viene Campagnoli. Bueno, vamos a recordar, a ver, la acusación justamente del fiscal Campagnoli en que acusa a Potokar. Potokar promovió, dice, su instauración de la asociación ilícita, brindó la protección que un sistema permanente de corrupción como este ineludiblemente requiere y lo blindó ante posibles detractores internos a través del uso arbitrario de los mecanismos administrativos policiales. Se encuentra corroborado que los recuadros esbozados por el comisario Villarreal en el cuaderno, es otro de los partícipes de esta presunta asociación ilícita, secuestrado del interior de su oficina, de la oficina de Villarreal, explicaban la manera en que se distribuía el dinero que periódicamente obtenía mediante los canales de recaudación ilegal que para ese entonces comandaba. En esto corresponde ser absolutamente claro. El hallazgo de este documento ilustra a la perfección cómo los provechos económicos de esta actividad criminal llegaban a manos de las más altas esferas de la hoy policía de la ciudad de Buenos Aires, y ahí relaciona entonces Campagnoli a Potokar con este andamiaje que había hecho Villarreal. Claro, Gato, ¿no? Campagnoli lo relaciona cuando era el jefe de comisarías Potokar, sí. No ahora que es jefe de la policía, sino que esto es algo que ocurrió hace tiempo y que involucra 2 casos de Núñez. Sí, sí. Núñez y Saavedra. Bueno, estos son aparentemente, hoy lo publica el Diario de la Nación, las pruebas con las que cuenta en cuanto a la recaudación, cómo, justamente lo que dice Mariano, cómo se distribuye entre la policía, ahí los números entre las comisarías.
¿no? Es lo que recaudaba la comisaría y lo que en teoría le repartía a los jefes que encubrían esta situación. Núñez y Saavedra, ¿no? Eran las... y estos, bueno, son parte de los documentos que ha mostrado esta tarde el diario La Nación, que presentarían como pruebas, que estarían dentro de las pruebas aportadas en la investigación. Gato, igual los números son raros, ¿no? Porque está hablando de que Fotocar cobraba 40.000 pesos por mes por fuera. Sí. Esta coima era de 40.000 pesos por mes. Es un número, la verdad, extraño como para jugarse la carrera de su profesión. Sí, no es un número que uno puede decir tienta. Habrá que ver, bueno, habrá que ver, ahí está la investigación en curso, está, bueno, nada más ni nada menos que una figura que la política, incluso Cambiemos y el PRO, le ha dado mucho impulso, como es la figura del fiscal Campagnoli. No nos olvidemos que Campagnoli, hoy por hoy, es uno de los que aspira a reemplazar a Gil Carbó. Es uno de los que justamente aspira a sacar a Gil Carbó y a estar él en ese lugar junto al fiscal Guillermo Marijuán, ¿no? Así que, bueno, habrá que ver, hoy intentó esta defensa Fotocar y habrá que ver las pruebas que están reunidas en ese expediente entonces de investigación judicial. La situación en la provincia de Santa Cruz. Hoy el presidente Mauricio Macri volvió a hablar, sin nombrar directamente, pero habló de la necesidad de redimensionar el Estado, volvió a referirse al Estado como un aguantadero y pareció referirse también a la provincia de Santa Cruz, donde el gobierno le está pidiendo que eche empleados públicos, que achique el Estado, cosa que la gobernadora se ha negado. A ver qué decía Macri. De lo que estamos seguros, y viendo lo que está pasando en Santa Cruz y en tantos otros lugares, que tenemos que alejar la figura del Estado de que parezca un aguantadero de la política. Bueno, vuelve a este término que la semana pasada había sido realmente duramente rechazado por varios de los sindicalistas, sobre todo de ATE y de los empleados, que utiliza el presidente como el Estado como un aguantadero. Porque además, no nos olvidemos, datos que también publicaba el diario La Nación, el actual presidente ha incrementado en un 25% la planta, ¿no?, de los puestos políticos del Estado en cuanto a ministerios, secretarías, subsecretarías y los distintos rubros que están por debajo de esta subsecretaría. Y no hablemos de los salarios, ¿no? Y no hablemos de los salarios. Y los salarios que se han incrementado también. La gobernadora de la provincia de Santa Cruz le puso contexto a la situación por la que atraviesa su provincia, de la siguiente forma. Nosotros venimos con una situación muy difícil desde hace meses, que siempre estuvo en conocimiento del gobierno nacional. Pero pensábamos que obras como las represas iban a promover la actividad económica. Nosotros hoy lo único fuerte que tenemos son el empleo público, y la actividad económica disminuyó en un 10% con respecto a años anteriores. Las represas no se iniciaron, y esto realmente es una expectativa que tiene toda la comunidad y permitiría movilizar la actividad económica en toda la provincia. Tengo que reconocer que nuestra planta de personal está sobredimensionada, no por esta gestión, ¿no? Ya venía sobredimensionada. Pero, ¿cuál es la solución? Mantener y darle sostenibilidad al empleo. No es la solución a veces neoliberal de algunos que dicen, bueno, hay que sacar empleos. No, nunca la pérdida de empleo resolvió nada. Porque yo no creo que la salida de una provincia como de un país sea el endeudamiento. Pero opté por ese camino que claramente me lo mostró el ministro Frigerio y su equipo, porque vi que no había otra salida para la gente de Santa Cruz. Y en realidad que me obstruyó después la decisión, avalada por ellos, de endeudarme, fue precisamente el bloque de Cambiemos, que parece que a nivel nacional responde de una manera y a nivel provincial responde de otra. La coparticipación es como el sueldo de una persona, ¿no? Es lo que va a recibir en el mes. Entonces me la adelantan, y antes de que termine el mes la tengo que devolver. Es decir, que no es un apoyo
del cual yo pueda disponer con libertad durante ese mes. De cualquier manera estoy agradecida al Gobierno Nacional porque me permite hacer que pueda pagar los sueldos más rápidamente. Pero no se olviden que de esos, el último mes me dieron 300 millones y la masa salarial líquida es de 1.595. Y necesito la ayuda del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional lo sabe. Necesito una ayuda extraordinaria. Igual estamos pidiendo un crédito en el Banco Nación, que hemos presentado absolutamente todo, lo terminamos de presentar en el día de la fecha y ojalá que ese crédito me salga cuanto antes. Pero si me viene una ayuda extra, como me dijeron que me va a dar el Gobierno Nacional, sería magnífico. Bueno, lo que dicen las autoridades del gobierno de Santa Cruz, que con 800 millones de pesos hasta fin de año está garantizado el poder pagar los sueldos y, bueno, solucionar este ahogo financiero que explicaba recién también la gobernadora en esta síntesis, ¿eh? Muy bien, datos de la economía nuevamente en baja que se han conocido en el día de hoy, Berco. Sí, para gran desgracia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que había celebrado quizás anticipadamente la salida de la recesión, el INDEC dio a conocer este dato. En febrero, según el estimador mensual de la actividad económica, es el indicador que sigue el INDEC sobre el PBI, pero que además se publica más cerca de la fecha, digamos, es como un anticipo del PBI. En febrero cayó 2,2%. Fue la caída que sucedió a 2 meses de repunte. Pero además, en la siguiente placa se ve, es una caída que no se registraba hace tiempo. La mayor caída mensual desde abril de 2012, cuando se había producido un descenso del 3,7%. Hubo también mucha incidencia en esta cifra de las caídas en la industria, en la construcción y en el comercio. Lo que compensó fue la pesca, otras actividades primarias vinculadas al agro que empujan hacia arriba la actividad, pero que no alcanzan a compensar sobre todo lo que ocurre en la industria, que es masivamente expulsión de trabajadores y cierre de fábricas. También se conoció hoy, también dato oficial, todo lo que vamos a hablar en este micro son datos oficiales, también se conoció el déficit comercial de marzo. Sí, eso te iba a decir. Un rojo... Ahí hay un tema del que vos venís siguiendo en cuanto a las importaciones que es tremendo. Exactamente, aumentaron 16% las importaciones en el tercer mes del año y el déficit fue de 941 millones de dólares. Vos imaginate que en el primer trimestre el déficit comercial suma 1.088 millones de dólares. O sea que para que 941 haya habido en un solo mes, tiene que ser porque en marzo efectivamente hubo un aluvión de importaciones. Hubo mucho más déficit que en los 2 meses previos. Y el Estado también marcó déficit, ahora según un informe de la Asociación de Presupuesto, la Asociación Argentina de Presupuesto, que sobre datos oficiales, sobre datos del base caja del Estado, lo que dijo es que en el primer trimestre, y así como te lo voy a decir, se duplicó el déficit fiscal frente al primer trimestre del año pasado. Repito, en el primer trimestre se duplicó el déficit fiscal. ¿Por qué? Por los pagos de deuda. Claro, era previsible que luego de un festival de emisión de deuda como el que hubo el año pasado, los intereses... Ahora, acá también se le aleja a Dujovne, que a vos te dijo la semana pasada en Estados Unidos que iban a ir por el déficit fiscal, pero se le complica realmente, cada vez aumenta más el déficit fiscal. Sí, claro, en lo que va de este año lo que cayeron fueron subsidios. O sea, se gastó menos en subsidios porque aumentaron las tarifas y porque también el año pasado aumentó el boleto. Este año todavía no, pero presumiblemente vaya a hacerlo en la segunda mitad del año. Pero lo que aumenta muy fuerte son los pagos de deuda, sobre todo los de intereses de deuda, que compensan ese ahorro que se da por los tarifazos. Bueno, acá hay un dato que nosotros venimos hablando mucho, que Berco desde el año pasado viene insistiendo, pese a que el gobierno decía que no, y que la provincia de Santa Fe tiene en el observatorio las importaciones de manufactura, creo que fue ¿cuánto? ¿18%? Sí, 16 aumentaron en total, pero en lo que hace Santa Fe lo interesante es que muestra que se triplican, se cuadruplican en algunos lugares. Nosotros estamos haciendo el seguimiento del calzado, porque tenemos la industria del calzado en la zona del Gran Rosario, la industria de la línea blanca, y hay un seguimiento muy fuerte con las entidades empresarias y obviamente con el movimiento sindical rosarino,
que estamos monitoreando caso por caso, y la semana pasada tuvimos la resolución de la fábrica de llantas que el gobierno provincial junto con la UOM han conseguido que la fábrica continúe sus operaciones. Obviamente, cada vez que hay un caso de este tipo, lo que tenemos que contabilizar son la cantidad de obreros que quedan afuera. Y esa es una situación muy delicada. Sí. Entonces hablábamos de la política y el discurso de la dirigencia política, sobre todo del presidente. Yo creo que hay una disociación entre el discurso político y lo que le pasa a la gente en la vida cotidiana. Se intenta hablar de otras cosas, pero la realidad es muy dura y creo que eso es un problema serio. Está también esta noche el intendente de Bolívar, Eduardo Bali Buca, que le quiero preguntar, porque acá siempre hablamos, vienen muchos intendentes y dicen, son la gente los primeros que nos va a golpear a nosotros, los despachos en una ciudad como Bolívar, por ejemplo. Bueno, Bolívar y muchas ciudades del interior, nosotros la verdad que estamos muy en contacto con el vecino, y el vecino es un empresario, es un productor, es un empleado de comercio, es un comerciante, y realmente relata lo que contaba recién Alicia. Es la realidad, a veces los números duros que bien contaban y que hemos visto hoy publicado por el INDEC, lo hemos reflejado en la realidad. Desazón, están enojados, amargura, caída del consumo. El impacto que ha tenido en los costos de la producción, también por el aumento de las tarifas, el aumento de los costos, con lo cual yo comparto que hay una disociación total entre lo que plantea el presidente y lo que sucede en la realidad. Hoy el empresario, cuando uno recorre los parques industriales, ningún empresario nos está planteando que quieren invertir, para nada, todo lo contrario, no solamente han suspendido, han generado desempleo, sino también ya hoy no están pagando las cargas sociales. Y esto se genera en un círculo muy negativo, claro, muy negativo, que por supuesto se repercute en angustia. La sociedad tiene esperanza, porque todos tratamos de bregar por eso, y uno como intendente toma decisiones todos los días para poder generar optimismo, expectativa, movimiento también en la economía local. Pero es necesario tener un proyecto de país que integra las provincias, un proyecto de país que integra los municipios y a nivel social, que tengamos un horizonte claro. A nivel social, ¿ustedes han tenido que reforzar partidas presupuestarias para atender comedores, dar de comer? Claramente todos los centros de atención integral dispersos en cada uno de los barrios de la provincia de Buenos Aires han aumentado la afluencia de niños, fundamentalmente, que era uno de los grandes objetivos que uno se plantea como dirigente, que esos niños puedan desayunar, almorzar y cenar con sus padres, y no en un centro de atención integral. Hoy eso se ha revertido totalmente de manera negativa. Y también los jubilados. Veía el informe cuando por ahí se toma de manera jocosa al abuelo y al adulto mayor. Hoy el 38% de los jubilados de la Argentina no puede llegar a fin de mes. Hoy las personas que cobran menos de 15.000 pesos, realmente se le está haciendo muy difícil poder llegar a fin de mes. Entonces creo que es muy importante que el presidente, luego de su regreso del viaje ahora a Estados Unidos, realmente tenga una correlación con el sentimiento que tiene hoy el pueblo argentino, con la inmensa mayoría. Absolutamente todas las decisiones que han tomado desde el minuto 1 que ha asumido la presidencia ha sido orientada a un segmento muy pequeño de la población argentina. Hoy hay un gran segmento de argentinos que votaron al presidente de la Nación, que votaron con expectativa y con esperanza un cambio, que están absolutamente desilusionados, y es importante que tome atención de esto y corrija las decisiones que han tomado. Eduardo, ¿qué es lo que pasa que la economía no termina de despegar en la Argentina y mes tras mes los índices del INDEC dan en rojo? Buenas noches. Bueno, es prioritario para nuestro presidente trabajar para que cada vez en nuestro país haya menos pobres. Lógicamente que cualquier proceso de crecimiento de la economía, si se lo mira en el día a día, de la foto del día a día, deja de tener un análisis sumamente objetivo. A ver, esta caída de la economía del mes de febrero con respecto a enero es justamente con respecto a enero, y porque enero también fue muy alto. También el interanual. crecimiento de economía. También interanual. 1,9 contra enero, 2,2 contra febrero del año pasado. Enero, con respecto a enero y con respecto a marzo, son, digamos, meses que suponemos que marzo también va a dar un indicador positivo.
pero digo, no, cuando nosotros entendemos, entendemos los procesos anuales, el año pasado discutíamos el problema del empleo. Y hubieron meses que por ahí la baja en los empleos superaban las altas. Pero lo real que en el proceso anual terminamos con 81.000 empleos privados que superaban la baja. Eso, digo, también. No. Pero cuando hablamos de procesos anuales, y es muy difícil, digamos, mes por mes, ir generando un análisis interanual. Digo, ¿por qué? Porque tanto el ministro de Economía como el presidente del Banco Central se refirieron no solamente a que iban a haber picos con respecto a la inflación, también en la actividad económica. Pero esos picos no tienen en por qué diferir con las metas que tiene este gobierno del 17% con respecto a la inflación, que estaríamos bajando más de la mitad, sí, como también a la actividad económica. Hace 8 meses que en Argentina se estaba mes a mes creciendo la actividad económica, y es por eso que se decía que lo que tenemos que reconocer es que estamos en un problema. Pero estamos en un problema. Estamos en un problema. Tenemos déficit fiscal. El empleo que estamos en un problema, Alicia, no alcanza. No alcanza. No, además, perdón, el empleo que se crea es monotributo social. Exacto. Además. No, es empleo privado. El monotributo social es otra cosa. Vamos a tomar lo que no se le puede negar a este gobierno, lo que no se le puede negar a este gobierno, Alicia, es que reconoce los problemas, lógicamente, que es más, claramente por ponerlos arriba de la mesa es que se buscan soluciones, que es lo que no pasaba anteriormente, que los problemas por ahí no se los ponían arriba de la mesa. La actitud del gobierno cambió, y la verdad que no entiendo por qué. Desde el año pasado, cuando teníamos un debate acerca de temas concretos en la Cámara de Diputados, y desde hace meses no podemos debatir ninguno de los temas. Bueno, es un punto de vista. El discurso político viró hacia culpabilizar al pasado, y hoy nos llamó la atención Marcos Peña en el Senado, decir que el IFCHI no presenta proyectos para las obras hídricas en Santa Fe. Tenemos 3 proyectos. La verdad que eso es muy preocupante, utilizar esa práctica política de descalificación al adversario. No es mentira, pero gobierno. Es mentira. Tenemos 3 obras esperando financiamiento. Bien, tenemos el Villa Constitución, el Canal de San Urbano, y tenemos la Picasa presentado para que nos financien y se hagan las obras. Este gobierno, que tuvo que hacer cirugía mayor apenas ingresó, no solamente bajó la pobreza, porque en el segundo semestre hubieron 1 millón de argentinos que salieron de la pobreza, cifras que no las discute nadie, porque son del INDEC, que no las discute ningún sector de la oposición, sino también que bajó el empleo negro en la Argentina del 40 al 33,7, estas cifras a abril del 2017. No solamente eso, que duplicó las cifras del Banco Central, las reservas del Banco Central. Pudimos crecer, digamos, digamos en importaciones, pero importaciones de bienes de capital. Eso también lo dice el INDEC hoy. Son importaciones de bienes de capital, y hemos crecido en las exportaciones industriales. Y lo más importante, que la Universidad de Itela, en el informe de nivel de confianza del consumidor, como hacía mucho te mira sobrado Berkovich, Berkovich te mira sobrado. Eduardo, yo sigo mucho las cifras del INDEC, y de verdad, de lo que dijiste, todo menos las reservas, que es algo palpable y que se informa diariamente, está todo mal. No, pero sí lo dice, que hay aumento en las exportaciones industriales. Inclusive el informe del INDEC también habla de empleo, crecimiento del empleo en la construcción. Yo simplemente digo, y me baso en datos reales y de estar realmente muy cerca de los industriales del país. No hay ninguna industria que haya crecido en este último año aquí en la Argentina, todo lo contrario. Todas las industrias han ido en detrimento. No solamente en las ventas hacia adentro de nuestro país, porque ha caído el consumo, porque también el salario le alcanza menos a los vecinos de la provincia de Buenos Aires, sino también porque han caído las exportaciones, y también el ruido que ha hecho sobre la industria nacional. La apertura de las importaciones ha sido terrible. Hay menor la industria del calzado, la industria textil, la industria de juguete, que se había recuperado en los últimos años en la Argentina y que genera muchos puestos de trabajo. Menos y ni que hablar la ciencia y la tecnología. Yo también quiero hablar de estos temas. También no oficiales. Pero digo, yo también quiero hablar de estos temas, porque muchas veces planteamos qué puntos en común podemos encontrar y cómo no nos podemos poner de acuerdo en estas cuestiones. Bueno, pero sería importante no solamente escuchar, sino tomar decisiones y aceptar que se
han tomado decisiones que han sido incorrectas. En la provincia de Buenos Aires estamos sin ministro de Producción. ¿A vos te parece bien, Eduardo? Pero esta me parece una medida central. Digo, la producción en la provincia de Buenos Aires, como un motor de la economía del país, sin ministro de Producción desde hace meses. Quien tiene que planificar, quien tiene que decidir, quien tiene... Me parece que es fundamental. Estamos sin ministro. ¿Aceptamos que es un error? ¿No te parece aceptamos que es un error? Porque si no es muy difícil encontrar puntos de este gobierno de que haya un repunte histórico en el campo? Mira, justamente el campo y puntualmente en el interior hoy de la provincia de Buenos Aires estamos viviendo una situación hídrica que es muy compleja, que es producto de una situación natural por el incremento de las precipitaciones. Pero también el sector del campo, el sector que le da valor agregado al campo, que genera empleo, que genera trabajo, no se ha visto beneficiado por las medidas, pero para nada. El tarifazo, el aumento de los costos de producción, la disminución del consumo. Te invito a visitar cualquier frigorífico, que genera empleo, a ver cómo le está yendo hoy en la Argentina. En el diálogo tiene que haber un punto de partida indiscutido, que son las cifras oficiales. Porque vos podés tener una opinión, yo puedo tener otra, pero si no podemos arrancar de algo las cifras oficiales, Eduardo, nos están marcando, las cifras oficiales nos están marcando que no llegaron las inversiones, que no se recupera la industria nacional, que no se recupera el empleo, y lo peor es que nos orientamos hacia un país donde es más fácil colocar dinero para tener una renta. Yo no quiero un país donde es mejor poner la plata para tener una renta y tener tasa de interés. No, yo quiero un país donde valga la pena producir ingenieros. En Bolívar se puede estudiar ingeniería. Y la verdad que nunca hubiéramos imaginado que en nuestra ciudad se podía estudiar ingeniería. Ahora que tenemos esa oportunidad no solamente para los bolivarenses, para los jóvenes de la región, porque pretendemos un país donde la provincia haya arraigo, que no se tengan que venir todos a Capital o a La Plata. Yo quiero que esos ingenieros cuando se reciban puedan tener la posibilidad de trabajar en la industria o fomentar. No veo para nada que hoy sea el camino y el rumbo que ha adoptado el presidente. ¿Te parece que no es el desafío? Para nada. Y lo digo... ¿Por qué? Porque hoy no nos está dando esa posibilidad. Hoy tenemos una capacidad ociosa industrial que cada vez más amplia. No se suceda. No, lo que yo pretendo es que ojalá que el presidente Macri pueda reorientar el rumbo del país. Hoy claramente no vamos hacia ese camino. ¿Cómo no va a ser el desafío? ¿Cómo no va a ser el desafío de la gobernadora del presidente? Vos tenés que decir, bueno, por esto, por otro, esto no está sucediendo. Pero tenés que decir, porque si no, entramos en un círculo vicioso de tirar responsabilidades, pero sin argumentos. No, porque son argumentos válidos. Oficiales. A ver, digo, en el diálogo, tenemos que tener créditos productivos se han tomado en los últimos años. Lo que existe oficialmente, que no lo discute ni siquiera tu partido, el kirchnerismo lo discute. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. ¿Cuántos créditos productivos? O contame un empresario o un industrial o una pyme que esté pensando en invertir para ampliar su capacidad productiva. Eso es lo que uno pretende. Pero lo pretende con una mirada constructiva. No lo tomes a mal. Las gracias a este gobierno por la ley que reclamaban hace no lo tomes a mal. ¿No la viste? No lo tomes a mal. A ver, el presidente Macri prometió pobreza cero, la revolución de la alegría y también la unidad de los argentinos. Digo que son 3 puntos. ¿Cómo estoy confundido? Son parte de las promesas que tuvo el presidente Macri para todos los argentinos. Nosotros vemos con enorme preocupación la situación social y los problemas estructurales, que ya nos metimos en el tema de campaña, hablamos de la campaña, no podemos hablar del futuro, tenemos un grave problema de educación, tenemos un serio problema de la calidad educativa y de los docentes que no pudimos resolver, tenemos un serio problema de creación de empleo. Toda la inversión que venga va a ser capital intensiva y va a crear pocos empleos. Y eso no está en la agenda. ¿Cómo está en la agenda? Está en la agenda. No está en la agenda porque cuando vos hablás de que el Estado es un aguantadero, ¿qué querés estar diciendo? El Estado te alivia la situación en los ciclos económicos recesivos. Hoy hay circunstancias en nuestro país que son claramente de mucho contraste. Ustedes deberían haber apoyado a María Eugenia Vidal y a todos los que han luchado por una educación mayor y que lo siguen luchando día a día en la provincia de Buenos Aires, cuando todos, incluso vos, Alicia, y muchísimos argentinos, pudimos ver cómo disfrazaban asistentes de maestros o cómo extorsionaban para que la gente se adhiriera fuera de la libertad a un paro ilegítimo.
tenemos que estar más juntos, porque en la medida que haya más argentinos que podamos estar juntos, trabajando por lo mismo, vamos a sacar el país adelante. ¿Por qué un paro ilegítimo? El paro nunca fue declarado ilegítimo. Los docentes están pidiendo por su digno salario, que es bastante pobre y bajo. Dentro de los puntos de vista que puede integrar el análisis de una realidad, también hay uno que dice que es ilegítimo cuando se coacciona, se extorsiona, se amenaza, como la chica de la estación de servicio que pudimos ver, que se defendían como podían de esos gordos matones que querían hacer cosas que no estaban dispuestas. Digo, hay cuestiones Eduardo, que también rozan de la legitimidad. El sindicalismo, y que en el sindicalismo hay buenos y hay malos, como en la política. Ahora, ojo con defenestrar al sindicalismo. Si no, trabajaríamos en un sistema feudal y la distribución del ingreso en la Argentina sería mucho peor que hoy. Cuidado con defenestrar al Estado, a los sindicatos y a la política. Hay buenos y malos y en todos lados. Alicia, pero un sistema político esa misma es semana, un sistema político, un sistema sindical y un sistema estatal te garantiza una sociedad integrada que es por lo menos la que nosotros queremos construir y que no estamos viendo que estamos en ese debate virtuoso. La misma semana del paro, el gobierno nacional acordaba con la UOCRA, acordaba con los textiles, como acordó con los petroleros, como este gobierno, y cuando se lo tiene que jugar al gobierno con lo que hizo Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, es característica del gobierno que hoy administra el presidente Mauricio Macri, la buena relación que tenía con los gremios. Bueno, a ver, Eduardo, los gremios son los gremios docentes en la ciudad de Buenos Aires, en los primeros 2 años superaron los 50 paros, y los últimos 6 años después pasan a ser mafiosos, ya lo vimos eso. Son buenos los que pactan, y los demás son mafiosos. Por eso que hace 6 años la ciudad de Buenos Aires no se retrasa con ni un día el inicio de clases, y eso tiene que ver con la relación con los gremios. Es muy importante también destacar. Mira, en la capital federal yo vivo 3 días por mi trabajo, y yo te puedo asegurar que esta capital federal tiene un nivel de obra pública como si viviéramos en una capital europea. Yo no tengo ningún problema. No, porque es con la plata de las provincias. A Santa Fe nos deben 40.000 millones de pesos que la Corte Suprema... a los vecinos de acá, de la ciudad de Buenos Aires, que te comenten cómo era antes de que... Permítame mostrarle un dato. Estoy hablando de recursos. Diputado, permítame mostrarle un dato para graficar lo que le decíamos respecto de la distribución del ingreso. Primero, el dato oficial de empleo lo busqué porque lo tengo anotado acá en la libreta. 81.000. No, de CIPA, de datos de asalariados privados en blanco, son, desde que asumieron ustedes hasta enero, el último dato oficial, 43.609 empleos menos. Luego, lo que... 81.000. No, son 43.609 menos. Lo que hay es un aumento. Es el dato oficial que hay, es este. El dato que usted cita es el que cuenta a los monotributistas como empleados. Está bien, pero estamos asistiendo a un montón de debates donde no hay información. O sea, no, usted está tergiversando la información oficial. Y mire este otro dato. Este dato es el que muestra la participación de los asalariados en el ingreso. Es el famoso debate sobre el 50-50. ¿Se acuerdan? Capital y trabajo, la distribución entre capital y trabajo. Ahí tiene la seguidilla desde 2003. Cómo va aumentando, cómo desde 2011 hasta 2014 se estanca, porque es cierto que en esos últimos años dejó de mejorar, pero fíjese el desplome entre 2015 y 2016. Este cálculo lo sacó Cifra, que es un centro de estudios que nada tiene que ver con el kirchnerismo y que de hecho criticaba la medición de inflación del kirchnerismo. Fíjese lo que cae, de 37, mostralo de vuelta, Nico, de 37,4 a 34,3. Eso implica una transferencia, haberle metido la mano en el bolsillo a los trabajadores en su conjunto por 16.000 millones de dólares y habérselo dado al capital. La inflación también. Insisto, hay que mirar con el foco en la mirada objetiva. No podemos ver el corto plazo en forma permanente, esto es largo plazo, porque nos vamos a quedar... Está bien, pero a ver, el INDEC y otras mediciones oficiales también informaron a finales del año pasado que hubo una recuperación de la actividad económica, que hubo una recuperación del salario, que hubo una recuperación... Es cierto, veníamos de 2 recuperaciones y ahora se ahogó. Bueno, pero por eso... Bueno, si celebran cada recuperación mensual, entonces después cuando llega la caída... Lo que no está bien tampoco estar con una lupa en el día a día viendo de qué manera criticamos al gobierno cuando hay una meta anual del gobierno que la está cumpliendo, que ya la cumplió, porque lógicamente que a esta altura podemos pensar que ya la cumplió.
cuando se hablaba del segundo semestre. A partir del segundo semestre fue cuando se cambió la tendencia de la pobreza, cuando se cambió la tendencia de la actividad económica, cuando en Argentina hubieron 1 millón de pobres menos. Lamentablemente y entonces eso son la confianza que se tiene con este equipo de gobierno. No, yo digo simplemente como dirigente de la oposición, como intendente municipal con responsabilidad institucional, lo que uno pretende es que realmente se tomen decisiones para revertir esta situación. Realmente si no se acepta que estamos en una situación crítica, que los argentinos estamos en una situación crítica, que realmente estamos en una recesión económica, que está costando que realmente esto se reactive, que las inversiones no están llegando claramente, hoy son más la fuga de capitales que se van hacia afuera. No es real. Sí, eso realmente es así. Digo, si no hay una aceptación de eso, no vamos a poder cambiar, no vamos a poder mejorar, y la verdad que quienes van a seguir sufriendo son nuestros vecinos. Pero no nos quedemos, digo, en trabar la pelota y en negativizar, y salir de la defensiva. Me parece que si no, el gobierno va orientado a envejecerse rápidamente. Ya uno los ve envejecidos, que están a la defensiva, que no tienen iniciativa, y lo peor de todo es que no generan expectativa en la sociedad. Y la verdad que eso no es bueno. Y uno pretende como oposición acompañar, ayudar, como lo hemos hecho en la provincia de Buenos Aires, tomando decisiones todos los días. Los intendentes, fundamentalmente también los del conurbano, ayudan todos los días para que esto pueda arrancar de una vez por todas. Me permiten un minuto que tenemos a nuestro colega Gabriel Morini en línea, porque ayer estuvimos analizando mucho esta renuncia forzada del procurador del Tesoro Carlos Balbín, que estaba mucho sobrevolando allí el tema del correo, y se acaba de producir otra renuncia clave en la Procuración, Gabriel. Así es, Gato, porque hoy se formalizó la salida de Carlos Balbín y también de los 2 subprocuradores que dependían, eran gente de confianza de Balbín. Estamos hablando de Susana Vega y Orlando Moreno. Pero el dato central es la renuncia de Guillermo García, un funcionario de carrera que estaba a cargo de la Dirección Nacional de Auditoría de la Procuración. Para que tengas una idea, hay 6 direcciones en la Procuración del Tesoro, y una de esas 6 era la cabeza de la Dirección Nacional de Auditoría, que estuvo a cargo de todo el monitoreo de lo que fue la causa Correo Argentino y la intermediación de diversos funcionarios en lo que fue el acuerdo denunciado por la fiscal Gabriela Boquín como ruinoso para el propio Estado. Lo que se da en este contexto es evidente, porque la salida de Balbín generó una cascada dentro del propio organismo que da cuenta cómo se manejaron estas cuestiones. Hoy hubo foto formal, foto no hubo, pero hubo encuentro formal entre Mauricio Macri y Carlos Balbín. Sí. Muy seco todo, no hubo grandes cuestiones, y desde el sector de Balbín se esforzaron en marcar que no va a aceptar ningún cargo en Cancillería, porque el gobierno sigue insistiendo en que le hicieron esa oferta y esperan que acepte el cargo de embajador ante la ONU en el marco de Cancillería. Eso no va a suceder, dijeron desde el entorno del propio Balbín, por lo cual hay un estado realmente tenso. Ahora, Gabriel, con estas bajas quiere decir que se pueden haber ido en solidaridad con la actitud del procurador Balbín, ¿no? Sobre todo esto que marcás vos, García, que es un hombre de carrera, que justo tenía a su cargo el tema del correo. Sí, esto es lo que sorprende, que un funcionario de carrera, que bien podría haber continuado con otra gestión, evidentemente se siente tocado por la situación del corrimiento de Balbín y pone el eje, pone la lupa en decir, bueno, entre todos los temas que estaban sobrevolando, entre todos los desacuerdos que podía haber entre Balbín y la Casa Rosada, evidentemente el tema correo fue un tema de tensión y fue un tema que disparó de alguna forma la salida de Balbín de esta forma, además, porque no fue una forma muy prolija, muy elegante, no es que le dieron tiempo, ayer lo contamos, no le dieron tiempo para pensar en otra oferta, le hicieron la oferta el viernes a la noche, a última hora, y el domingo ya estaban echando a correr el nombre de su reemplazante, ¿no? Bueno, Guillermo, gracias Gabriel, ¿algún otro dato? El documento que vos ayer comentaste aquí, que prácticamente ya Balbín tenía cerrada la investigación en torno a qué había pasado con eso del dictamen del correo rechazado por la fiscal y que después el propio gobierno intentó volver a foja cero. ¿Se conoce? ¿Se va a conocer o no? Todavía no hay noticias sobre ese dictamen, si es que lo firmó el procurador Balbín antes de dejar su cargo. Lo que se sabe es que estaba ultimando los detalles para ser presentado
Recordemos, esto es a pedido de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, con lo cual no hay mucho margen para cajonear ese dictamen si existe. Quizás haya margen para maquillarlo. Hay que ver qué es lo que pasa, porque ahora quien tiene la responsabilidad es Bernardo Saravia Frías, al que la Oficina Anticorrupción le ha pedido en esta suerte de carta muy light, ¿no?, que informe cuáles son los alcances de su vínculo con el Grupo Macri, que figura en la lista de clientes de su estudio. Desde ya te anticipo cuál es la respuesta, si querés. ¿Cuál? La respuesta va a ser que el hermano de Saravia Frías, Carlos, el titular del estudio, hizo una tarea de due diligence para Calcaterra en un momento de una adquisición que iba a ser IEXA por parte de Calcaterra, y que ahí terminó la relación laboral en representación del Grupo Macri, con lo cual Laura Alonso le va a dar el visto bueno y va a asumir sin ningún tipo de problemas esto que ya el gobierno sabían que iba a ocurrir con el tema conflictos de interés que va a manejar próximamente el Procurador del Tesoro, ¿no? Bueno, gracias, Gabriel. Gracias, buenas noches. Chao, hasta luego. ¿No hay demasiados conflictos de intereses en el gobierno? Bueno, lo importante es que se pueda Porque digo, la dividir. salida de Balbín, la verdad, es sospechosa al menos. Es sospechosa, estaba trabajando en el dictamen por el correo, lo corren, ponen una persona que estaba relacionada a la familia Macri. Digo, ¿no es sospechoso? Lo principal es la transparencia, que se pueda analizar, que lo podamos debatir, que lo podamos conversar, que se pueda tener una certeza sobre el conflicto de intereses, y creo que inclusive el año pasado votamos una ley de transparencia que pone a la Argentina en una dentro de la región como el país que más de manera más contundente está trabajando por la transparencia, y tiene que ser un eje vital para el desarrollo de la Alicia, sociedad. ¿están conformes? La verdad que es una gran pérdida. Balbín es una persona de gran prestigio. Entonces la transparencia también está dada con la confiabilidad de las personas que están en los organismos. Y la transparencia se da cuando vos los organismos de control lo tenés asegurado en la oposición, y además lo tenés bien financiado con los recursos necesarios para que puedan, las leyes, le estamos avanzando en el sistema legal, pero tenemos que avanzar en concretar, y la pérdida de Balbín creo que no va en el buen sentido. Les quiero hacer una pregunta política, porque ya estamos, se vienen las elecciones de este año. ¿Qué va a pasar en Santa Fe? ¿El socialismo va a mantener la alianza con el radicalismo, o el radicalismo se les va con Cambiemos? Hay un debate dentro del radicalismo que no está resuelto. Ratificaron la pertenencia al Frente Progresista en el proyecto provincial. Nosotros eso creemos muy valorable, porque el proyecto del Frente Progresista Santa Fe es un acuerdo programático de 8 partidos de muchos años de programa y de gobierno con resultados concretos. Pero es un lío en lo nacional, ¿no? Y en lo nacional es un lío. Claro, es un lío porque un acuerdo programático de 8 años que después en lo nacional, ¿qué hacemos? Es un lío, pero tenemos experiencia. Es un lío y lo hemos los resuelto radicales bien. están un poco, hay muchos radicales que están corcoveando con ustedes, No, dice que no les dan cabida, que los han dejado medio, los ningunean. Bueno, sí, es propio digamos, de una construcción. El gran desafío que tiene Cambiemos es consolidarse luego de un frente electoral y de un frente que está gobernando. Bueno, justamente el desafío es consolidarse como un espacio político que genere soluciones a los problemas de la gente. ¿Y qué va a pasar con el Frente para la Victoria o el peronismo en la provincia? ¿Va a haber pasos? Yo creo que todo se encamina a que haya pasos, y sería muy importante. Eso sería democratizar nuestro partido y fundamentalmente que los vecinos, que los ciudadanos puedan elegir los mejores dirigentes, para que de ahí se construya una unidad potente, amplia, democrática, una concertación. Muchos radicales hoy acompañan nuestra posición. ¿Juega Randazzo o no juega? Yo confío que va a jugar Randazzo. ¿Usted intendente por dónde va? Fénix, Esmeralda, FJ. Yo tengo excelente relación con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, y hoy estoy trabajando para que Florencio Randazzo sea nuestro candidato. Bueno, les agradezco a todos, Bueno. Muchas gracias, Gracias a todos por el debate. Los temas de la actualidad hoy, dominado por el tema económico, pasan aquí por Minuto 1 en la pantalla C5N. Pausa y ya volvemos con otros temas de la mano de Berco también.